durante la limpieza de la casa de su abuela. Descubre un cuaderno que jamás debió leer. Todos tenemos esa persona en nuestra familia que parece tener una paz inexplicable, ¿verdad? Esa abuela, ese tío, esa madre que nunca se queja, que siempre encuentra las palabras correctas, que parece tener una conexión especial con algo más grande que todos nosotros. ¿Alguna vez has sentido curiosidad por los pensamientos más íntimos de alguien que amas? Esos secretos que se guardan en diarios personales, en cuadernos escondidos, en lugares donde nadie debería mirar. A veces, lo que encontramos cambia para siempre nuestra comprensión de lo que significa tener fe verdadera. Sofía tenía 25 años cuando comenzó la tarea más difícil de su vida, el limpiar la casa de su abuela Elena, quien había fallecido a los 89 años, después de una vida que todos consideraban ejemplar. Elena había sido esa clase de mujer que nunca se quejaba, que siempre tenía una sonrisa para los demás, que parecía tener una paz inexplicable incluso en los momentos más difíciles. Era el tercer día de limpieza cuando Sofía llegó al dormitorio principal. Todo estaba meticulosamente ordenado, como si Elena hubiera estado preparándose para este momento durante meses. Pero había algo que llamó inmediatamente su atención en la mesa de noche. Medio escondido, debajo de una pila de libros religiosos, había un cuaderno de pasta dura con una nota pegada que decía: «Han solo para mis ojos. Por favor, respeten mi privacidad». Sofía se quedó mirando esa nota durante varios minutos. Su primer instinto fue respetarla, ponerlo en una caja sin abrirlo y llevárselo sin leer. Pero había algo en ese cuaderno que la intrigaba profundamente. Era grueso, usado, con las esquinas gastadas por años de uso. Claramente había sido muy importante para su abuela. Después de luchar con su conciencia durante media hora, Sofía tomó una decisión que cambiaría su vida. Lo abrió. La primera página tenía una fecha de hace 35 años y un título que la dejó helada. Mis conversaciones con Dios, en los momentos cuando ya no entiendo nada. A lo que siguió fue la revelación más profunda sobre la fe que Sofía había leído en su vida. 15 de marzo 1989. Hoy murió mi segundo bebé. Nació muerto después de 8 meses de embarazo. Los doctores no saben por qué. Sofía tiene apenas 3 años y no entiende por qué mamá llora tanto. Le digo que el bebé se fue con Jesús, pero por dentro me pregunto, ¿por qué Dios me quita a mis hijos? ¿Qué he hecho mal? Sofía no sabía que su abuela había perdido 2 bebés. Nunca se había hablado de eso en la familia. Siguió leyendo con el corazón acelerado. 20 de marzo 1989. He estado orando desde que amaneció. No entiendo los caminos de Dios, pero algo dentro de mí me dice que debo confiar. Hoy leí en Job: aunque Él me mate, en Él esperaré. No sé qué significa esto todavía, pero lo voy a creer. 2 de abril 1989. Una mujer en el mercado me contó que perdió a su bebé la semana pasada. Pude abrazarla y llorar con ella de una manera que nadie más podía. Entendí algo. Tal vez Dios permite que pasemos por dolor para que podamos consolar a otros que están pasando por lo mismo. Sofía comenzó a entender algo que nunca había visto. Su abuela no había tenido una vida fácil. Había tenido una fe profunda precisamente porque había luchado con las preguntas más difíciles. Siguió hojeando. Había entradas sobre problemas económicos severos, sobre la enfermedad del abuelo, sobre momentos de duda profunda. Pero también había algo más, descripciones detalladas de cómo Dios había respondido oraciones de maneras inesperadas. 10 de junio 1995. Llevamos 3 meses sin poder pagar la renta. Hoy oré pidiendo una solución. Esta tarde llegó una carta del gobierno. Resulta que habíamos pagado impuestos de más durante 5 años y nos devuelven exactamente la cantidad que necesitamos. Dios conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos.
15 de diciembre 1998. Sofía está muy enferma con neumonía. Los doctores no están seguros de que se recupere, pero anoche, mientras oraba, sentí una paz extraña, como si una voz me dijera, en ella va a estar bien. Tiene un propósito que cumplir. Voy a aferrarme a esa promesa. Sofía recordaba vagamente haber estado muy enferma cuando era niña, pero nunca supo qué tan grave había sido su condición. Pero lo que más la impactó fueron las entradas sobre servicio silencioso. Su abuela había ayudado a docenas de familias durante décadas, pero nunca había hablado de eso. 22 de septiembre 2001. La familia Rodríguez no tiene que comer esta semana. Pedro perdió su trabajo y tienen 3 niños pequeños. Voy a llevarles comida, pero sin que sepan que vengo de nosotros. Jesús dijo que cuando ayudemos, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. 3 de noviembre 2005. La señora Carmen está muy enferma y no tiene quien la cuide. Voy a ir todas las tardes después del trabajo a limpiar su casa y prepararle comida. Ella piensa que son casualidades, que siempre llegue cuando más me necesita. Prefiero que piense eso. Página tras página, Sofía descubría a una mujer que había vivido una fe práctica, silenciosa, profundamente comprometida con aliviar el sufrimiento de otros sin buscar reconocimiento, pero había algo más que la dejó completamente asombrada en profecías familiares. 12 de enero 2010. Siento en mi corazón que Sofía va a pasar por un momento muy difícil cuando tenga alrededor de 25 años. Va a dudar de todo ante Dios, de la vida, del sentido de seguir adelante. Pero también siento que va a encontrar respuestas de una manera que no espera. Oro para que cuando llegue ese momento encuentre la fuerza que necesita. En Sofía se quedó inmóvil. Tenía exactamente 25 años y había estado pasando por la crisis espiritual más profunda de su vida. Había comenzado a dudar de la existencia de Dios, del sentido de la vida, de si valía la pena seguir esforzándose por algo. Siguió leyendo con las manos temblorosas. 18 de marzo 2015. Hoy le dije a Sofía que estudie enfermería. Aunque ella quiere estudiar administración, no le pude explicar por qué, pero siento que Dios la está preparando para algo específico. Algún día va a entender. Sofía recordaba esa conversación. Al final había seguido el consejo de su abuela y estudió enfermería, aunque nunca entendió completamente por qué. 25 de agosto 2020. Sofía se graduó de enfermería justo antes de la pandemia. Ahora entiendo por qué Dios me pidió que la guiara hacia esa carrera. Ella va a poder ayudar a mucha gente en los tiempos difíciles que vienen. La pandemia había llegado efectivamente, y Sofía había estado en primera línea, cuidando pacientes, salvando vidas, consolando familias. Nunca había conectado eso con el consejo de su abuela años antes. Pero la entrada que más la conmovió fue la última, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de Elena, 30 de septiembre 2024. Sé que ya me queda poco tiempo. Mi cuerpo está cansado, pero mi alma está en paz. Tengo la certeza de que Jesús va a volver pronto y que nos vamos a volver a encontrar. Pero antes de irme, quiero dejar algo claro para Sofía. Por si algún día lee esto, querida Nita, si estás leyendo este cuaderno, es porque Dios quiere que sepas algo importante. La fe no es la ausencia de dudas. La fe es decidir confiar en Dios a pesar de las dudas. Yo dudé muchísimas veces. Lloré, me enojé, cuestioné, pero siempre volví a Él porque entendí que Él nunca me soltó. Ni siquiera cuando yo lo solté a Él. Vas a pasar por momentos difíciles. Ya los estás pasando. Pero quiero que sepas que cada oración que hice por ti, cada lágrima que derramé pidiéndole a Dios que te protegiera, cada vez que puse tu nombre delante del trono de la gracia, todo eso sigue funcionando.
incluso después de mi muerte. No busques una fe perfecta. Busca una fe persistente. No busques respuestas fáciles. Busca la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando sientas que Dios está lejos, recuerda en Él estuvo conmigo en cada valle, en cada pérdida, en cada momento de dolor. Y también estará contigo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Nos vemos en la mañana de la resurrección. Tu abuela Elena P.O. Don. En el cajón de abajo están mis materiales de estudio bíblico. Úsalos cuando estés lista. No hay prisa. Dios tiene su tiempo perfecto para todo. Ann Sofía cerró el cuaderno y lloró durante 1 hora. No era tristeza lo que sentía, era algo parecido al alivio. Por primera vez en meses, no se sentía sola en sus dudas. Su abuela, la mujer más fuerte que conocía, también había luchado con las mismas preguntas que la atormentaban. Abrió el cajón que Elena había mencionado. Estaba lleno de libros sobre profecía bíblica, estudios sobre la segunda venida de Cristo, materiales sobre salud integral, guías de oración, todo organizado como si Elena hubiera estado preparando un curso personal para ella. Durante los siguientes meses, Sofía estudió cada material que encontró, no porque se sintiera obligada, sino porque tenía hambre de entender esa fe que había sostenido a su abuela a través de tanto dolor y tanta pérdida. Gradualmente, comenzó a entender que la esperanza de su abuela no estaba basada en que la vida fuera fácil, sino en la certeza de que había algo más grande que esta vida. Una promesa de que todo dolor tendría sentido algún día, de que toda lágrima sería enjugada, de que la muerte no era el final de la historia. 1 año después del descubrimiento del cuaderno, Sofía tomó una decisión que cambió su vida. Comenzó a guardar el sábado como día de descanso y reflexión, igual que había visto hacer a su abuela sin entender por qué. Empezó a estudiar la Biblia, no como obligación religiosa, sino como búsqueda personal de respuestas, y más importante, comenzó su propio cuaderno de conversaciones con Dios. 15 de octubre 2025. Abuela, si de alguna manera puedes saber esto, quiero que sepas que encontré lo que estaba buscando. No respuestas fáciles, sino una esperanza sólida. No una fe perfecta, sino una fe que crece cada día. Entendí que lo que me heredaste no fueron solo tus oraciones, sino tu ejemplo de cómo vivir confiando en Dios a pesar de la circunstancia. Hoy, Sofía trabaja como enfermera en una unidad de cuidados intensivos, pero también hace algo más. Cada sábado visita familias que están pasando por pérdidas, por enfermedades, por crisis de fe. No va como predicadora, va como alguien que entiende el dolor y que puede ofrecer la misma esperanza silenciosa que su abuela le regaló. Lleva siempre consigo una frase que encontró en una de las últimas páginas del cuaderno de Elena. La fe verdadera no es creer que Dios va a quitarte los problemas. La fe verdadera es creer que Dios va a estar contigo en los problemas y que al final todo va a tener sentido. Cuando las personas le preguntan de dónde viene su paz en medio de tanto sufrimiento ajeno, Sofía siempre responde lo mismo. Aprendí de mi abuela que la esperanza no se basa en lo que vemos ahora, sino en lo que Dios nos ha prometido para el futuro. Y esa promesa es más fuerte que cualquier dolor presente. El cuaderno que nunca debió leer se convirtió en el regalo más valioso que recibió. No solo le devolvió la fe, le enseñó que la fe verdadera se construye en los momentos más oscuros y se demuestra en el servicio silencioso a otros. Si esta historia te recordó que la fe verdadera se fortalece en las luchas, no en la ausencia de ellas, compártela con alguien que está buscando esperanza. Suscríbete para más testimonios reales que demuestran cómo el amor de Dios nos sostiene, incluso cuando no lo entendemos.